FAI patrocina este programa. Muy buenas, bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy tenemos un invitado excepcional. Tenemos a Mario Conde, el que había sido el banquero más joven del IBEX 35, el abogado número 1 del Estado. Hoy nos acompañará aquí en La Campana para hablar de emprendimiento, para darnos consejos sobre ello y para conocer, al fin y al cabo, el mundo de este gran personaje público de España. Y hoy vamos a hablar, en este primer bloque, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar del concepto del dinero. Hoy vamos a meternos en un tema que muchas veces pasa desapercibido o no se suele valorar como tal, y es, al fin y al cabo, ¿qué tenemos en nuestra mente cuando hablamos de dinero? En el refranero español existen frases como el dinero no es importante, los ricos no van al cielo, más vale malo conocido por bueno por conocer. Y al fin y al cabo, todo ese tipo de refranero nos va inculcando una serie de formas de ver el dinero que tienden a alejar el dinero de nuestras vidas. Al fin y al cabo, como todo en la vida, si hay algo que criticamos, hay algo que alejamos. Si criticamos la riqueza, obviamente no la podremos conseguir. Y aquí hay un tema importante a la hora de relacionar el dinero con diferentes factores. El ejemplo que se suele comentar de dinero y honestidad suele ser una relación que, si no la tenemos muy en cuenta, puede perjudicarnos a la hora de progresar financieramente. Dinero y honestidad me estoy refiriendo a que muchas veces se tiende a relacionar que una persona que tiene dinero es una persona que tiene que haber hecho algo ilegal, tiene que haber hecho algo malo, tiene que relacionarse con algo perjudicial porque se tiende a decir que de forma honrada no se consigue dinero. Y esto obviamente es falso. La honradez, de hecho, en los negocios es una de las bases para crear empresas de forma sólida y con crecimiento constante. Y debemos de ser conscientes que realmente cuando una persona habla de la relación entre el dinero y la honradez, de que el dinero cambia a las personas, esto es una cosa falsa. Realmente el dinero no cambia a las personas. El dinero, si cabe, potencia a las personas. Cuando digo de potencia a una persona, quiero decir que una persona que es solidaria, la potencia con dinero a que tiene la capacidad de ser muy solidario. También una persona malvada con dinero puede llegar a ser una persona muy malvada. Una persona idiota puede llegar a ser una persona muy idiota, absolutamente, con el dinero. Es decir, el dinero no hace más que potenciar una cualidad nuestra. Por otro lado, también está el tema del dinero y la ambición. Y se tiende a relacionar aquí que una persona que busca dinero es una persona que realmente es muy egoísta. Cuando realmente debemos de ser conscientes, el dinero no es más que una relación al número de personas que podemos llegar a ayudar. Me explico. Imaginemos que tenemos un pequeño negocio familiar que cubre a X personas, decenas de personas, vendiendo un bien o un servicio. Esas personas, esos clientes nos están comprando porque realmente estamos ayudándoles en algo para facilitar sus vidas. Si conseguimos que ese negocio consiga ayudar no a docenas de personas, sino a cientos o miles de personas, lógicamente también el dinero mejorará cientos o miles de vidas y eso va a suponer a nuestras cuentas también crecer la riqueza. Al fin y al cabo, lo que vengo a explicar con esto es que el dinero que pueda entrar en nuestras cuentas va a estar íntegramente relacionado con la cantidad de personas que podemos llegar a mejorarles la vida. Imaginemos si acabe las mayores empresas de este mundo. Apple, McDonald's, Inditex. Este tipo de empresas han hecho multimillonarios a sus dueños. Y han hecho multimillonarios a sus dueños porque realmente estas empresas han conseguido ayudar a mucha gente. Y eso es un tema fundamental. También debemos de tener en cuenta el tema que os comentaba, que el dinero también potencia las cualidades de una persona. Y cuando hablamos de que el dinero normalmente se tiende a relacionar con algo deshonesto, no nos olvidemos, porque así están los datos, que si buscamos los mayores filántropos del mundo, aquellas personas que más han donado
en el mundo dinero, tenemos que irnos justamente a la lista Forbes. Tenemos que irnos a personas que en un primer momento, y muchas veces por mentalidad de verlos con forma de crítica, el ejemplo de George Soros, la persona de la lista Forbes que más porcentaje de su patrimonio había donado, el 64%. Personas como Warren Buffett, uno de los mayores inversores de todos los tiempos, 40.000 millones de dólares que había donado. O el famoso Amancio Ortega de nuestro país, con la cantidad de donaciones en ayudas sanitarias que han dado y que incluso habían sido criticados por políticos, destacando ahí una clara mentalidad de pobreza y crítica a la riqueza. Recuerda que aquello que criticas, aquello que alejas. Por tanto, si una persona critica la riqueza, recuerda que esa persona jamás podrá ni crearla, ni mucho menos fomentarla. Así que os quería comentar en este aspecto, porque al fin y al cabo, como os digo, el dinero es como un simple bolígrafo. En mis manos, por ejemplo, me podría ayudar a escribir mi próximo bestseller de economía. En las manos de un músico esto puede ayudarle a componer una partitura y componer una gran sinfonía. Y en manos de un artista puede crear una obra de arte. Pero también en manos de un asesino esto puede convertirse en un arma mortal. Y al fin y al cabo sigue siendo el mismo utensilio. Pues exactamente este símil, pensarlo con el dinero. El dinero puede ser realmente el mayor potenciador de todas tus cualidades, pero para ello, obviamente, hay que tener una buena relación con él. Y pasamos al segundo bloque. El segundo bloque os traigo ahora hablando de trading, hablando de bolsa. Hoy os voy a explicar qué es una operación bajista. Debemos de recordar que en bolsa nos han enseñado siempre a que se gana comprando a 10 y vendiendo a 15. Pero nadie nos ha explicado que también se puede vender a 15 algo que no tenemos y venderlo o comprarlo posteriormente a 10. Es decir, ganar a la baja. Una operación bajista en bolsa es una operación donde podemos ganar dinero cuando las bolsas bajan. Ganar dinero cuando los precios caen. El precio de una acción, el precio del IBEX 35, el precio del barril de petróleo, el precio del trigo, es decir, cualquier tipo de activo que tenga un precio, se puede especular y ganar dinero cuando el precio baja. Esto debemos de tener en cuenta que se puede hacer en bolsa porque existen diferentes instrumentos como son los CFDs, contratos por diferencias, instrumentos como son los futuros financieros, o instrumentos como son las opciones vanilla. Todo este tipo de instrumentos son los que explicamos en nuestra escuela de trilogyvalue.com, donde enseñamos cómo se puede ganar en bolsa, tanto al alza, cuando los precios suben, como a la baja, cuando los precios bajan. Pero estoy seguro que la mayor parte de la sociedad de este país desconoce esta última parte, ganar cuando los precios bajan. Y os voy a explicar ahora un gran ejemplo de Jesse Livermore, uno de los mayores especuladores de toda la historia, que en el crack de 1929 consiguió amasar una fortuna de 100 millones de dólares en aquel momento, que obviamente supone más de 2.000 millones de euros en la actualidad. Y voy a explicar cómo consiguió Livermore hacer 100 millones de dólares haciendo una de las mayores operaciones de bolsa bajistas. Conocido en aquel momento, como no había estos instrumentos de CFDs futuros, se conoce como venta al descubierto. La venta al descubierto no es más que Livermore fue a un banco a pedir un préstamo, no en dinero, sino en acciones. Imaginemos que pedimos 100 acciones a 100 dólares cada una, es decir, es un préstamo de 10.000 dólares. Nos dan ese préstamo en acciones, nos lo meten en nuestra cuenta y tenemos un valor de acciones de 10.000 dólares. Nos comprometemos a devolver esas acciones dentro de un año. Y lo que hacemos en ese momento es, al primer día que entre ese préstamo de acciones, las vendemos al mercado y nos quedamos los 10.000 dólares. ¿Qué buscamos con esto? Nosotros hemos hecho este préstamo, hemos pedido esas acciones prestadas porque creemos que esas acciones van a bajar. ¿Qué ocurre si esas acciones que nos las prestaron a 100 dólares bajan y llegan, supongamos, a 10 dólares? Nosotros nos hemos comprometido con el banco a devolverle acciones. Volvemos al mercado, compramos esas acciones que previamente habíamos vendido por 100 y que ahora las compramos a 10 dólares. Es decir, nos cuestan 100 acciones a 10 dólares, compramos por 1.000 algo que habíamos previamente vendido por 10.000. Compramos por 1.000 y se las devolvemos al banco. ¿Qué hemos hecho con esto? El banco nos había dejado 10.000 dólares en acciones, que nosotros vendimos las acciones, nos quedamos con el dinero, esperamos que esas acciones bajaran,
las volvemos a comprar y se las devolvemos al banco por solo $1.000, quedándonos la diferencia de 9.000. Esto es una venta al descubierto. Esto es una operación que se puede hacer en acciones, una operación bajista en bolsa, y Livermore hace más de 100 años ya lo estaba haciendo y se había convertido en millonario gracias a este tipo de operaciones financieras. Hoy en día lo podemos hacer con instrumentos mucho más sencillos. Hoy en día podemos posicionarnos bajistas en bolsa a golpe de un solo clic y que nos paguen la caída en bolsa, o a golpe de un solo clic de nuestro ratón de ordenador y posicionarnos alcistas. Es decir, hoy en día tenemos instrumentos muy sencillos para ganar en bolsa al alza y también para ganar a la baja. Pero quería traeros esta historia de Livermore para que nos demos cuenta que aunque en aquel momento no había los instrumentos de hoy en día, que a través de nuestro ordenador o teléfono móvil podamos ganar dinero con ello de una manera más sencilla, hace 100 años ya había personas que estaban pensando cómo poder invertir tanto al alza como a la baja. Y debemos de tener en cuenta que cuando un inversor sabe ganar cuando las bolsas suben y ganar cuando las bolsas bajan, tener en cuenta que no hay en sí momentos buenos ni malos para invertir. Todo momento de la economía, estemos en crecimiento o en una crisis, será un buen momento para invertir. Y eso es la clave fundamental que desde aquí, desde la campana, queremos transmitir. La inversión en bolsa, la inversión al fin y al cabo en cualquier tipo de activo, siempre es un buen momento porque la clave fundamental es la educación financiera, que aquí es lo que estamos dando. Por eso ahora, después de la publicidad, vamos con una entrevista sin precedentes, la entrevista a Mario Conde, al que había sido el banquero más joven del IBEX 35. Nos vemos a la vuelta de la publicidad. Elimina el ruido de las demás redes sociales y céntrate en tu trading. Bullfy es la primera red social y de noticias exclusivamente de trading para que el mundo de las inversiones y la tecnología te hagan la vida más fácil. Antes había que comprobar constantemente varias aplicaciones para controlar los precios, las noticias, ver análisis, acceder a los mejores cursos formativos homologados, interactuar con las comunidades y aprender. Ahora todo el trading se concentra en la única app de trading que necesitas, porque con Bullfy hacer trading será mucho más cómodo. Bullfy patrocina este programa. Bullfy patrocina este programa. Bueno, pues ya estamos en la parte de la entrevista, aquí en la campana, y hoy nos acompaña una persona que personalmente tenía muchas ganas de que estuviera hoy aquí con todos nosotros, don Mario Conde. Muy buenas, Mario, bienvenidos a la campana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Mario, aquí ya sabes que hay, en esta sección, en esta silla, traigo personas, 12 personas al fin y al cabo de toda la temporada, que han tenido éxito en sus diferentes facetas de la vida y que son personas que pueden aportar mucho en una entrevista a la hora de dar consejos de toda su vida. Y hoy, contigo, Mario Conde, como te digo, soy una persona que te aprecio personalmente mucho, y me gustaría, antes de nada, de empezar la entrevista, siempre hago la misma pregunta, que alguien se autodefina en quién fue Mario Conde. Uy, muy difícil, porque la gente dice que yo he vivido 3 o 4 vidas en una, ¿no? Yo fui abogado del Estado, lo dejé, fui a la industria farmacéutica, estuve tiempo gerenciando lo que era el primer laboratorio farmacéutico de España y uno de los más importantes de Europa. Fui a la banca, fui presidente y accionista principal del primer banco, creé la primera corporación industrial y financiera de España, tropecé con la justicia, por así decirlo, o con la política, cada uno que lo vea como quiera. Y estuve muchos años de mi vida sometido a temas penales, lo dejé, me dediqué al mundo, a escribir toda mi experiencia como escritor y conseguí bestsellers importantes y bueno, y ahora pues miro el pasado con
serenidad y trato de transmitir un poco las enseñanzas de estos años. En el pasado, realmente, en esa operación que comentabas que de los antibióticos, había sido una operación multimillonaria, prácticamente 450 millones de dólares que habías hecho la venta. ¿Qué sentiste en aquel momento, en esos prácticamente no inicios, obviamente, de tu amplia experiencia y carrera profesional? Bueno, fue un inicio, ¿no? Y fue un inicio muy importante desde el punto de vista capitalista, ¿no? Sentí mucha alegría por varias razones. La primera, porque cuando compré la participación en antibióticos preveía que eso podía ocurrir. La segunda, porque adiviné el momento, porque en toda transacción financiera, como en la vida, el tiempo es decisivo. Vi lo que estaba sucediendo en Italia con una empresa llamada Montedison y me di cuenta que iban a tener que venir a nosotros y vinieron. La tercera, porque lo negocié yo, a la italiana, mano a mano, con un hombre muy importante que era Schimberni, el presidente, sin intervención ni de financieros, ni de abogados, ni de nadie, poniéndonos de acuerdo. Cuarto, porque descubrí en un momento determinado un punto de cierta debilidad del ser humano y lo aproveché, ¿no? Y quinto, porque eran 450 millones de dólares, de los cuales a mí me correspondían 150 millones de dólares del año 1987, que es una fortuna hoy y lo era en el año 1987. Y transité entonces de una situación holgada, porque yo vivía holgadamente, tenía, bueno, pero a una situación de disponer en el banco de 15.000 millones de pesetas y de 100 Claro. millones de dólares. Con lo que rentaban de aquella. Claro, que es un cambio pues muy importante. Totalmente. Y hoy en día, ¿quién es Mario Conde? Eso es lo que te digo, una persona que tiene una enorme experiencia, que está muy contenta consigo mismo, porque primero he hecho cosas importantes en mi vida, segundo, aquellas que no me dejaron terminar, pues han demostrado que eran correctas, como por ejemplo pues, la Corporación Industrial y Financiera, a mí me la intentaron cortocircuitar por todos los medios y posteriormente la Caixa lo primero que hizo fue crear una. Cuarto, sobre todo porque he resistido lo que es el paso del éxito fulgurante, ¿no?, a transitar por las celdas de una prisión, a sufrir la injusticia y a no tener cánceres del alma, no tener odio, no tener ganas de venganza. Bueno, me he puesto a escribir y he visto que la gente ha recibido muy bien todo lo que he escrito, ya te digo, han sido verdaderos bestsellers. A ver que cuando ando por la calle, cuando voy por ahí, pues hay mucha gente que ha entendido lo que ha pasado y sobre todo muy feliz porque mis hijos y mis amigos lo han entendido y estoy muy bien con ellos. Eso yo creo que es una de las cosas Es más fundamental. importantes. Miro para atrás y me veo, me digo, Mario, has sido coherente. Y mis amigos y mis hijos han visto la coherencia. Nunca he cedido. Sí, totalmente. Eso es, yo creo que es una de las claves al final en la vida. Es decir, que una persona sea fiel a sus valores Eso a pesar de las adversidades. Eso. Y cuando tropiezas con el sistema, con el Estado, tienes muchísimas ocasiones para traicionarte a ti mismo. Eso te iba a preguntar. Tú eres una persona creyente, una persona muy filosófica, una persona que le gusta la reflexión, la meditación. Mucho. En el mundo, cuando pasaste tu etapa por la cárcel, te quería preguntar, ¿la espiritualidad, cuando a alguien lo someten a la cárcel, aumenta o la espiritualidad baja? Bueno, hay dos cosas. Hay una espiritualidad de salón. Yo vi en prisión a algunos que al estar en prisión leían la Biblia, cogían la Biblia y la tenían, y en cuanto salían de prisión utilizaban la Biblia para tirártela a la cabeza, ¿no? La verdadera espiritualidad no tiene que ver con la prisión, ¿no? Es posible que lo acentúes, pues porque tienes más tiempo de meditación, de reflexión, pero el mundo espiritual me ha ocupado a mí desde los 16, 17 años, ¿no? Efectivamente, en prisión la creencia en que existe algo más que la maldad humana, ¿no?, pues te ayuda. Y a mí me ayudó mucho. Yo, de hecho, todos los días me levantaba a las 4 de la mañana en prisión para hacer mis ejercicios de, llamémosle meditación, llámale como quiero, ¿no? Concentración, rezo, en fin, sentir que dentro de mí habita algo más que
un trozo de carne destinada a comer o a... Y de alguna manera ahí, como digo, cuando alguien lo somete en algo así, donde pierde la libertad en ese aspecto, y esto va un poco precisamente por el tema de la espiritualidad, es decir, el tema de la creencia en Dios, en ese aspecto se fortalece, como que hay alguien que te pueda ayudar en eso. Hay dos cosas ahí, mira. La prisión lo que te hace es de espejo de ti mismo. Cuando la gente te habla de cómo es, normalmente te suele decir cómo le gustaría ser. Pero no sabemos cómo somos hasta que la vida nos sitúa en una tesitura realmente dura. Y la cárcel, después de todo aquello, fue muy duro. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿resistirás o no? Y me programé a mí mismo para resistir. El triunfo del sistema sobre mí hubiera sido que no hubiera resistido y que hoy no estuviera aquí hablando contigo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, se acentúa la creencia en Dios. Puede ser al contrario. Si a ti te han metido injustamente o por unos hechos que no has cometido, tienes una tendencia a decir, bueno, ¿esto cómo es? ¿Por qué? Pero no hemos quedado en que Dios es eternamente justo y sabio y tal. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hago yo aquí? Pero entonces tienes que entender que en la vida la voluntad de Dios se escribe con renglones que a veces no comprendes, que son torcidos. Lo cierto es que yo lo pasé muy, muy mal, francamente mal, horriblemente mal desde ese punto de vista, pero hoy soy en cierta medida un privilegiado, me encuentro bien, estoy tranquilo, estoy sereno, tengo una experiencia, tengo algo que contar, tengo algo que decir y miro para atrás y tengo un punto de felicidad. Me alegra escuchar eso, Mario. Hay otra parte importante, porque a nivel profesional, tú fuiste el abogado del Estado número 1 en nota, presidente de Banesto, el presidente más joven del IBEX 35, a nivel del Vaticano, el propio Papa le invitaba, Juan Carlos I en su yate, es decir, se puede decir que es una vida de éxitos y hay una parte que me gustaría saber si quisiste alguna vez, que era el tema político, es decir, alguna vez quisiste personalmente ir a la política, aspirar a la presidencia del gobierno en los años 90, no quisiste tú, pero hubo influencias a que pudieras acudir. Verás, yo tengo el concepto de que toda persona que ocupa un puesto importante en la vida tiene una obligación de colaborar desde ese puesto a mejorar su país, ¿no? Tradicionalmente en España se decía que los banqueros tenían que estar calladitos porque el silencio estaba dentro del sueldo, ¿no? Yo opinaba todo lo contrario, yo tenía 150.000 accionistas, yo tenía mi patrimonio invertido en Banesto y si veía que el ministro de Economía o que el gobierno estaban haciendo algo desde el punto de vista económico que no me gustaba, lo decía. Eso les irritaba. Y decían, ¿usted quiere entrar en política? No, yo no quiero entrar en política, lo que quiero es que usted no me fastidie mi patrimonio y que no me fastidie mis proyectos. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento había un hombre muy potente en la izquierda, que era Felipe González, y un hombre no potente en aquel momento en la derecha, que era Aznar. Eso provocaba unos movimientos buscando a alguien que de alguna manera pudiera liderar la derecha, sin preguntarte si eras de derecha o de izquierdas o qué, ¿no? Hubo muchas presiones, sí, muchas, y desde muchos ámbitos. ¿Tuve en algún momento en aquellos años la tentación? No. A mí me parecía muchísimo más importante que frente al poder político existiera una sociedad que estuviera mínimamente organizada, como la americana. O sea, los políticos americanos no pueden hacer lo que les da la gana porque tienen una serie de instituciones que operan como frenos al poder. En España teníamos el Estado y frente al Estado el individuo y la sociedad cero. Entonces me parecía que mi contribución al futuro era mucho más importante que estar en la política, ser ministro, ser vicepresidente, construir algo serio y sólido en la sociedad civil como contrapeso del poder político. Y así lo dije en un discurso que di en la Universidad Complutense en el año 1993, que llamé Sociedad Civil y Poder Político, como dos cosas diferenciadas. Hoy, ¿cómo lo ves actualmente? Es decir, el sistema político y el sistema bancario van de la mano, uno se solapa al otro. El sistema financiero en su conjunto siempre ha tenido una subordinación del poder político.
Entre otras cosas porque tú que entiendes de esto sabes que las cuentas de un banco con la periodificación de intereses se pueden modelar a gusto del inspector del Banco de España de turno. O sea, es una cosa así. Y como ese inspector del Banco de España te puede afectar seriamente, pues los financieros tienen una tendencia a subordinarse a quien puede afectarles, ¿no? Yo solo viví, pasa que como yo venía de fuera, pues no me lo tragaba. Hoy el problema que tiene la banca es que está en una situación de verdadera crisis. Y ahora no me refiero a una crisis de balance o una crisis de morosidad, que sí. Me refiero al papel que ha jugado tradicionalmente la banca en la historia, ¿no? ¿Para qué es? Sí. La banca era un intermediario entre ahorrador e inversor. Y era un intermediario, llamémosle analógico, puesto que hoy el mundo va por la desintermediación digital. De hecho, las grandes tecnológicas están ocupando el puesto a la banca. ¿Cuántos recursos ajenos están obteniendo hoy las empresas que no provienen de la banca? Muchísimos. Antes la banca monopolizaba, ¿no? Las transferencias internacionales, hoy tenemos instrumentos que las estamos llevando a cabo en el acto. Incluso la aparición de las criptomonedas se está dejando sin espacio. Es decir, yo si hoy estuviera en banca, si tuviera de nuevo, estaría, Alberto, muy preocupado. A su vez... Sí, porque está habiendo un cambio además muy rápido. A toda velocidad. Mucho más rápido que el propio sector. Fíjate que cuando en el año 93 ya predije que la sucursal como instrumento de distribución del producto financiero iba a desaparecer, o por lo menos iba a reducir de una manera brutal. La fusión de la Caixa y Bankia, solo una fusión, elimina más de 4.000 sucursales. Son 2 veces el total de sucursales que tenía Banesto. Es decir, es para darnos una idea de lo que está sucediendo, ¿no? El mercado, tú tienes un producto financiero, tienes que distribuirlo, tienes que venderlo. Antes se vendía en una sucursal. En mis tiempos en Banesto entraban 100 millones de personas al año, lo cual quiere decir, obviamente, que una persona entraba muchas veces, ¿no? Pero hoy tú no utilizas la sucursal absolutamente para nada y no te planteas como mecanismo de distribución. Entonces, hoy el poder político es consciente de la crisis del sistema financiero y a su vez el sistema financiero está viendo la crisis del poder político nacional, puesto que se está desplazando a otras instancias. ¿Por dónde va a ir el mundo? No lo sé, pero los cambios tecnológicos se están traduciendo en cambios políticos y en aparición y desaparición de negocios. Uno de los más afectados, sin duda, es el bancario, que no el financiero. Totalmente. El financiero se está adaptando muy bien al tecnológico. El financiero se está moviendo de una manera brutal y se está entendiendo las nuevas tecnologías, se está aplicando la inteligencia artificial al servicio de las tomas de decisiones de inversión. ¿Qué te voy a explicar a ti que no sepas? Pues evidentemente, mientras que el bancario está ahí anquilosado en captar una cuenta de ahorro y prestar al interbancario o prestar al... Está viendo que el nuevo cliente está demandando otras cosas. Hoy está muchísimo más sofisticado. La banca tiene un problema. Desde luego, lo que hemos vivido de la banca como un peso... Fíjate, durante mucho tiempo el sistema económico, tú veías crecer el sector industrial así y el peso relativo sobre el Producto Interior Bruto del sistema financiero era así. Los productos financieros, bueno, en gran parte son aire, ¿no? Pero aun quitando eso, hoy en día el sistema, el peso relativo de lo financiero tiene que contraerse mucho para volver a alcanzar lo industrial. Pero claro, mientras el Banco Central Europeo siga inventando dinero todas las tardes, no sé qué vamos a hacer. Va perdiendo obviamente el valor. Y a nivel de, por ejemplo, cuando habías vendido las acciones de las farmacéuticas, fue cuando diste el paso posteriormente a Banesto mediante la compra de acciones y ahí efectivamente tú cambiabas un poco el sector porque tú entrabas, como he dicho muchas veces, tú entrabas fuera del sector, alguien que entraba directamente en la banca, como quien dice, comprando las acciones. ¿Cómo fue el inicio tuyo como presidente de Banesto? ¿Qué aprendiste? Pues mira, es muy complicado porque es muy fácil y muy complicado. A la gente le cuesta creerlo. Yo no quería entrar en banca en general y no quería entrar en Banesto en particular.
Pero mi socio entonces, Juan Abelló, tenía una cierta obsesión por ello. Porque en España siempre ha existido, en aquellos años, Sí. El banquero era una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos comprar. Pero yo puse la condición de que compraba acciones, de que entraba en el consejo, pero que no quería gestionar nada de aquello, que quería mi vida. Ocurrió que el gobierno al que le molestó nuestra entrada en Banesto forzó al Banco de Bilbao a hacer una OPA, que es la primera vez en la historia de España que se hace una OPA hostil. Aquello desató unas fuerzas horribles, el Consejo de Banesto era bastante de edad un poco antiguo, quitando excepciones, se sintieron solos y apareció un chaval allí más o menos joven, Mario Conde, pim, 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 y de repente sin comerlo ni beberlo ni de la noche a la mañana pasa a ser presidente. ¿Qué es lo que hice? Pues rodearme de personas que sabían de banca y que tenían la experiencia que yo no tenía. Y en ese momento, es decir, ¿qué consejo podrías dar ahora como emprendedor que fuiste, empresario, banquero? ¿Qué consejo darías ahora, hoy en día, a la gente? Pues que mira, empieza... hay que tener primero una tremenda voluntad. Yo sufrí muchísimos avatares, ataques y tal, pero quería. O sea, lo importante de una persona es, ¿tú quieres ser de verdad emprendedor? ¿Quieres? ¿Te comprometes contigo mismo a serlo? Bien. Segundo, rodéate de personas que como mínimo sean mejores que tú en el segmento. O sea, hoy la inteligencia es más potente que nada. Tercero, rodéate de personas que no es fácil, que siendo inteligentes y trabajadoras también sean honradas. No es fácil. Que tengan ambición, porque si no tienes ambición no tienes motor. Se queda, exacto. Pero ambición medida. Pero lo más importante de un emprendedor es que tenga claro que quiere serlo. Sí, internamente, vamos. Como un opositor. Yo conocí a un opositor que no... Y le dije, ¿te das cuenta que estás jugando con el dinero de tus padres? ¿Te das cuenta? ¿Tú quieres ser abogado del Estado, sí o no? Porque si no quieres ser abogado del Estado, lárgate y no tires el dinero. Tú quieres ser emprendedor, quieres desarrollar una empresa, estás dispuesto a sacrificarte, quieres pasar por todas las penurias que vas a tener que pasar si quieres ser un auténtico empresario, ¿sí o no? Si te respondes sí, no lo dudes, pero no te lo cuestiones, tira para adelante. Totalmente. Yo creo que esa es una parte importante. Hay mucha gente, y sobre todo en las redes sociales ahora mucha gente joven, que se deja influir, como digo, por la punta del iceberg, Claro. de lo positivo del emprendimiento, pero no ven que abajo hay una base de dureza, de lloros, de lucha, de constancia, disciplina. Bueno, yo te lo digo como ejemplo. Cuando yo llego a Banesto, entonces lo que se ve es un señor de 37 años, presidente de Banesto, muy rico, puesto que había vendido en 450 millones de dólares su empresa, y eso es lo que se ve. Claro. Pero ¿quién ha visto que yo estaba en la universidad estudiando todos los días mientras los demás iban a jugar al no sé qué? ¿Quién ha visto que yo me levantaba a las 4 de la mañana para hacer la oposición de abogado del Estado y no paraba de estudiar hasta las 9 de la noche? ¿Quién ha visto que en la industria farmacéutica yo no salía, sino que estaba todo el día tratando de entender primero cuál es la filosofía de la industria y no me iba de juerga, sino que estaba todo el día trabajando? ¿Quién ha visto el que yo entraba en el banco a las 8 menos 4 de la mañana y salía a la 1 de la mañana y comía y cenaba allí? Cuando solo ves lo que relumbra, cuando solo ves lo que aparece externamente, te estás equivocando. Para llegar ahí hace falta subir unos escalones muy jorobados y a veces con tropiezo, que le han puesto agua en el suelo y te resbalas y te vas para atrás y tienes que volver a subir y tienes que volver a intentar. Si llegas, entonces, pero no todo el mundo llega. Totalmente. Te iba a preguntar por el tema de cuáles fueron tus principales aciertos, pero obviamente yo creo que los resultados muchas veces ya hablan por sí solos. Pero te quería preguntar también, ¿cuál consideras que también fue tu mayor error en el pasado? Mira, el mayor error es no haber calibrado la importancia que tiene el sistema político en la vida empresarial. Es decir, cuando un empresario alcanza un determinado poder, el sistema político suele tener celos. Las personas que están dentro de la clase política en general no son personas que hayan triunfado en el mundo de los negocios, son personas que han seguido una carrera de los partidos políticos y entonces
ven a la gente del mundo de los negocios con un puntito de envidia, ¿no? No haber calibrado ese poder, pues fue uno de los errores, pero es que yo era virgen, yo llegaba ahí con 37 años, no tenía ni idea. Dos, el haber confiado ciegamente en las personas. Dos de las personas que yo más he querido en mi vida fueron las dos que me traicionaron, lo cual me ha hecho durante estos años pensar mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el ser humano es muy débil. Entonces hay que estar muy, muy atento. Cuando tú creces como empresario, estate atento a tu entorno, porque cada movimiento en que tú creces, alguien va a tener envidia. Entonces, esos son mis dos errores, no haber calibrado el poder y no haber calibrado suficientemente al ser humano. Si volviera a empezar, me tomaría mucho más en cuenta el poder político y estaría mucho más atento a las personas a las cuales yo les daba poder. Sobre los valores del dinero, Mario, muchas veces que se transmite, este programa al final lo he creado con un objetivo de potenciar la educación financiera, es decir, que la gente sepa y pueda hablar de dinero libremente o al menos que no se eviten los clásicos problemas económicos de mucha gente. ¿Crees desde hace tiempo, desde hace años, que sigue siendo un tema tabú? Es decir, que está mal visto hablar de dinero. Bueno, mira, en este país, hablar de dinero se decía que era de mala educación. Pero por detrás todo el mundo hablaba de dinero. Se decía que en las grandes familias, en las grandes fortunas, vender era perder, era no sé qué. Y luego no vendían y de la noche a la mañana se encontraban arruinados. Yo hago esta reflexión. El dinero es muy importante. La estabilidad financiera es muy importante. Hoy no se administra el dinero como se administraba hace 20 y tantos años. El mundo es muy complejo para la política, para la educación y para la economía. Y lo es también para las finanzas. Si como quieres mantenerte vivo financieramente hablando, tienes que conocer los instrumentos que rigen en el mundo de las finanzas de hoy. No se puede ser profesor de historia, ir a dar clases a la universidad sin conocer la historia. Pues tú, para administrar hoy tu patrimonio, te tienes que dar cuenta que nuevas realidades, nuevos métodos están. Y es muy, muy importante. No, yo no presto atención, a mí me da igual. A ti te da igual, acabas arruinado. Y la ruina no es una ruina financiera, es una ruina económica, psicológica, personal, familiar y de todo tipo. Mantener una educación financiera hoy en día me parece absolutamente imprescindible. Sí, considera más que hay una parte, que es la estabilidad financiera, siempre lleva una estabilidad emocional. Absolutamente. Y esa, una estabilidad física de salud. Fíjate que ha habido personas que se han arruinado y se han suicidado. Sí. Pero personas importantísimas. Eso hace una relación de sí, claro, hasta qué punto. Si tú sabes administrar tu patrimonio y tienes... No se trata de tener un patrimonio gigantesco, se trata de saber administrar lo que tienes y mejorarlo en lo posible. Cada vez que lo consigues, te encuentras bien contigo mismo. Al encontrarte bien contigo mismo, tu relación con el mundo es buena. La relación con tu mujer, con tus hijos. Si tú por errores, por no querer educarte financieramente, estás perdiendo el dinero, no sabes cómo hacerlo, engañas a la gente, te escondes, te estás cargando tu patrimonio, tus relaciones personales, la relación con tus hijos, si estás casado con tus amigos. Por tanto, es muy importante una educación financiera, como acabas de decir muy bien, te da también una estabilidad emocional y una capacidad de relacionarte mejor en sociedad. Correcto. Y aparte, hablando ahora de motivo, Mario, todo el mundo sabe que ambos somos gallegos, naciste en Tui, pero también en Chaguazoso, en Ourense, eres muy conocedor allí. ¿Qué crees que de los valores de Galicia se pueden aplicar al mundo del emprendimiento? Pues mira, la prudencia y el ahorro. O sea, el gallego es muy prudente, es muy temeroso, es incluso a veces demasiado prudente. Yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con la prudencia porque a veces la palabra prudencia lo que esconde es cobardía. Segundo, el gallego a veces no se adapta a los tiempos. A mí me pasó en Chaguazoso que yo vi que toda esa zona tenía una cantidad inmensa de
producción de castañas que la vendían a 1 euro y sin embargo en Cataluña la estaban comprando a 4 euros y yo dije, ¿por qué no nos aunamos todos y hacemos una sociedad y vendemos a 4 euros? Pues no, bueno, porque mira, yo tengo mi huerto, tal, yo tengo mi terruño, tal. Bueno, eso no es positivo. El sentido moderación del ahorro del gallego sí es positivo. El no querer meterse más allá de lo que puede hacer sin antes tener las espaldas cubiertas también es positivo. Pero fíjate una cosa muy curiosa. Nosotros los gallegos hemos sido los grandes exportadores de mano de obra, por así decirlo. Los gallegos hemos emigrado. Casi todos los gallegos que emigraron vuelven como triunfadores. Sí. ¿Y por qué no triunfaron en nuestra tierra? ¿Por qué la salida al exterior les estimuló para convertirse en auténticos empresarios cuando en nuestra tierra? Pues porque entendieron aquello como un desafío. Tú piensas la cantidad de paisanos nuestros que se metían en un barco sin saber a dónde iban, sin conocer a nadie y que llegaban a una tierra absolutamente desconocida. Caramba, y eran capaces de levantar empresas. Correcto, sí. Eso es un mérito que tenemos nosotros, los gallegos, porque hemos sido los principales emigrantes. Porque en ese momento que se sufre, se explota el talento. Cuando de repente te encuentras en una tierra que no es la tuya, con una morriña muy característica nuestra, dices, carajo, yo tengo que salir para adelante. Yo tengo que salir para adelante. Y salen siempre con el deseo de volver. Y vuelven. Yo creo que esa ahí has dado la clave. El deseo de volver es como decir, por muy mal que puedan ir las cosas o muy duro que pueda hacer, es como decir, sigue luchando, porque siempre uno queda como decir, esto lo vas a recordar en el futuro, en la vuelta a Galicia, como y un consejo que a cualquier emprendedor, nunca des por descontado que todo lo que es va a seguir siendo así. Hay muchísima gente que tiene un negocio y se dedica a administrarlo desde el punto de vista de gastos, tal. Muy bien, muy importante. Pero tienes que estar todo el día pensando en qué pilares se soporta tu negocio. Porque el futuro a veces los cambia. Te lo digo por experiencia. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo, tenía el transporte de diligencia entre Madrid y el Escorial. El transporte. Entonces en el Escorial estaba la Casa Real, etcétera, etcétera. Y él tenía el monopolio. Era un hombre muy rico, porque tenía un negocio estupendo. Inventaron el automóvil. Y mi bisabuelo, mi tatarabuelo, dijo, eso no sirve para nada. Quebró. Es decir, sí, es ir viendo los cambios. Tienes que ir viendo los desafíos. ¿Yo quién soy? ¿Yo soy un fabricante de esto? Sí. ¿En qué se basa mi éxito? En esto. Esto en el que baso mi éxito está amenazado por el futuro. Tengo que estar permanentemente mirando ahí. Porque de acertar o de equivocarme... Mira, ¿te acuerdas de los Nokia? Sí, ¿no? Los ordenadores. ¿Y te acuerdas del BlackBerry? La BlackBerry, que estaban los botoncitos. Bien, pues de repente salió una cosita así cuadrada llamada iPhone y los borró del mapa. Sí. Y en aquel momento tenía mucha cuota de mercado. Todos nosotros teníamos una BlackBerry, además tenías los correos electrónicos. Llegó el iPhone para simplificar todo. Y llegó el iPhone y los borró del mapa. Kodak y las demás, Minoltas y tal y cual, de repente apareció la fotografía digital. No, eso no va a ningún lado. Totalmente. Ahora mismo un fabricante de pequeñas máquinas de fotos se encuentra con un problema muy serio, que es que tu teléfono es una máquina de fotos extraordinaria. Fíjate en los grupos de turistas a ver quién ves con máquina de foto. El típico chino de cámara ya se acabó. Pues el fabricante de máquinas de fotos pequeñas tenía la obligación de estar pensando que más tarde o más temprano eso iba a pasar. Y debía de haber comprado acciones de Apple. Totalmente. Ahí se habría beneficiado enormemente. Y había ganado ahí aún lo que hubiera perdido en su negocio. Correcto. Bueno, Mario, último minuto prácticamente de esta gran entrevista. Yo creo que está encantando a todos nuestros telespectadores. Y siempre cierro preguntándole al invitado cuál es el consejo que el Mario Conde actual se hubiera dado al Mario Conde de 20 años. Bueno, pues fíjate, si te lo he dicho antes, es decir, el consejo es sé tú mismo, no emprendas nada de lo que no estés tú convencido de querer llevarlo, no te rindas a la primera, elige bien quién te acompaña en el proyecto,
Elige por inteligencia y por bondad y en ningún caso renuncies a adivinar el futuro y a observar a las personas más cercanas. Piensa que el individuo es débil. Pues con esto nos quedamos, Mario. Ha sido un verdadero placer que estés Para hoy mí, aquí. encantado de estar contigo. Ya lo sabes que sí. Sí, y te agradezco enormemente todo esto. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os esperamos en los próximos capítulos de La Campana, aquí, con mayor educación financiera con Alberto Chanco. Bullfy ha patrocinado este programa.